Ok, chiquillos, vamos a hablar un poco de bases de datos por si alguno no le quedó algo claro de las clases. Voy a tratar de hacer este videito rápido, o sea, que no dure mucho, que no se extienda mucho, pero vamos a ver cómo nos va. Primero que todo, bueno, bases de datos, ¿verdad? Bases de datos son estructuras, formas de organizar los datos para tenerlos ordenados y accesibles. O sea, para almacenar nosotros toda la información que necesitemos y para poder accesar a esa información con cierta seguridad, pero que también podamos visualizar la información siempre que la ocupemos. Eh, para trabajar con bases de datos existe el lenguaje que se llama SQL. No es como un lenguaje de programación en sí, no es tan complejo, pero podemos verlo como un lenguaje de bases de datos, por decirlo así. SQL significa Structured Query Language. Eso es lo que significa. Eh, Lenguaje de consultas estructurado, por decirlo así. Eh, con SQL es que nosotros creamos la base de datos, introducimos datos o modificamos o eliminamos y también con esto consultamos los datos. Muy bien. Para hacer todo esto, para manejar o gestionar las bases de datos, se utilizan programas gestores de bases de datos. En este caso, nosotros vamos a trabajar con MySQL. MySQL trabaja con Workbench. Entonces, no les voy a explicar cómo instalarlo ni nada de eso porque lo hicimos como 500 veces en clases. Mientras con los errores que nos daba de que estaban usando otras cosas ahí en el laboratorio uno, entonces no voy a explicar cómo instalar eso. Si alguien tiene algún problema, no lo puede instalar o algo así, me dice nada más y lo vemos. En el momento en que yo tengo instalado Workbench, para utilizarlo, nada más tengo que iniciar en mi instancia local. Y aquí pongo la clave. Antes de yo empezar a hacer una base de datos, aquí es que tenía abierto de la base, creo que era que de Luis. Eh, Antes de yo empezar a hacer la base de datos, lo más importante, antes de ya yo empezar a acomodar tablas, campos, y todo eso, lo más importante es que yo haga la planificación, que yo lo visualice en mi mente. Cuando yo hago una base de datos, yo no la hago solo porque sí, yo la hago con un propósito. Es porque ocupo almacenar información, porque ocupo almacenar datos. Entonces yo tengo que visualizar en mi mente y plasmarlo en el papel antes de empezar a hacer aquí en Workbench. Yo tengo que plasmarlo en papel o en, no sé, en un diagrama, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros lo que habíamos utilizado para más o menos hacerlo es Excel. Ahí me disculparán que sea pirata. Excel. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros tenemos que representar esa base de datos primero para ver qué cosas le podemos quitar, le podemos agregar, qué nos sirve, qué no nos sirve, pero tenemos que hacerlo. Usualmente uno lo hace en papel, digamos, uno agarra una hoja, un lápiz y yo sé, somos informáticos y todo, pero eh, hay que hacerlo, digamos, de forma que nosotros la entendamos. Es mejor sufrir yo un poco en la planeación que después tener que volver a hacer la base de datos porque no me sirvió o algo así. Ok. Para este ejemplo, voy a hacer una base de datos, digamos que de libros. Ok, entonces, yo digo, bueno, voy a hacer una base de datos, voy a hacer un poco más, que almacene libros. Entonces, recuerden que las bases de datos, yo estructuro los datos por medio de tablas y cada tabla va a tener un campo, bueno, varios campos. Esos campos van a tener un tipo de campo, pero eso lo vemos después. Pero recuerden que yo voy a estructurar todo por tablas. Entonces, la primera tabla que yo voy a estructurar se va a llamar libros. Ok. Ahora, ¿qué voy a almacenar en esa tabla? ¿Qué datos? Bueno, digamos, tengo que darle un identificador a cada libro que voy a poner, ¿verdad? Entonces, ID libro va a ser mi primer campo. Después, quiero tener también los nombres de los libros. Entonces, eh, nombre, libro.
digamos que yo quiero tener una, no sé, una breve descripción del libro. Entonces, descript libro. Ahora, yo ese libro que voy a tener, digamos que yo le quiero poner autor. Ese libro va a tener un autor. Este libro también va a tener eh, un género y digamos que va a tener una editorial. Listo. Esos son los datos. Voy a hacer la base de datos pequeñita para no hacer muy extenso el video. Esos son los datos que yo voy a almacenar en mi base de datos. Al menos de la tabla libros. Los datos de la tabla libros. Entonces, por cada libro que yo vaya a tener aquí en la base de datos, voy a incluir todos estos datos. Ahora, yo quiero hacer otra tabla. Voy a hacer otra tabla, pero ¿sobre qué la hago? Cuando yo hago otras tablas y las relaciono entre sí, yo lo que quiero hacer es como tener los datos más estructurados y que no se, y que digamos que sean redundantes y que no sean repetitivos. Me explico. A la hora de que yo tengo los libros, por ejemplo, si yo voy a hacer una tabla que se llame nombre libro para tener los nombres de los libros, esta tabla no va a tener mucho sentido. ¿Por qué? Una tabla que se llame nombre libro. ¿Por qué? Pongámoslo en negrita para que se vea que es el nombre de la tabla. ¿Por qué? Porque este campo no se va a repetir. Si yo le pongo aquí ID nombre y le pongo, no sé, nombre o no sé cómo ponerle, o nombre y descripción o no sé, esto no tiene sentido que yo haga una tabla que se llame nombre libro. ¿Por qué? Porque el nombre del libro es algo que no se va a repetir. Muy difícilmente dos libros van a tener el mismo nombre exacto, 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 exacto. Entonces, digamos, esta tabla no me va a generar un valor agregado porque no estoy resolviendo nada, digamos. En cambio, por ejemplo, una tabla de autor, eso sí sería algo que yo puedo utilizar. ¿Por qué? Porque un autor puede tener varios libros, puede ser que escriba varios libros. Entonces, en vez de yo estar escribiendo el autor muchas veces, no sé, eh, un autor, George R. Martin, digamos. eh, Él ha escrito un montón de libros. Si yo voy a agregar todos los libros de él, yo tendría que estar teniendo el mismo dato aquí por cada libro que él ponga muchas veces. Y digamos que yo tenga eh, aquí, no sé, que guarde en la tabla del autor, que guarde el nombre del autor y que aparte de eso guarde, no sé, el email. Entonces, eso me va a generar muchos datos repetitivos. Si yo no tuviera la tabla autor, pero con la tabla autor, yo todos los datos de él los voy a estructurar en una sola tabla. Y nada más, cuando yo agrego un libro que sea de él, hago la referencia de aquí a aquí. ¿Ok? Esa es la idea de yo agregar tablas. Yo los voy a agregar cuando los datos van a estar varias veces presentes en otras tablas, como en este caso que un libro puede tener, eh, o más bien un autor puede tener varios libros. Entonces, cuando yo incluya otro libro que sea de él, no tengo que volver a agregar todos los datos de él. Simplemente hago la referencia. ¿Ok? Entonces, aquí recuerden que casi todos los campos van a tener el ID, ¿verdad? ID autor para identificar a ese autor. Este va a ser el campo, el primary key, que no se va a repetir, el que va a identificar un registro dentro de una tabla. Después voy a poner, no sé, nombre autor. Aquí, vean, me lo genero aquí, vean qué bonito. Estos no los voy a poner. Eh, descripción del autor. No, bueno, puede ser. Para que tenga una breve reseña del autor. Y digamos que aquí voy a poner, no sé, el email. Entonces, ven, ya yo tengo una tabla autor. Si yo no tuviera la tabla autor, yo tendría que relacionar este,
más bien, como tengo la tabla autor, nada más relaciono esto con este. Si no la tuviera, tendría que estar introduciendo todos estos datos cada vez que tengo un libro del mismo autor. Ahora, tengo libros, tengo autor, y otro dato que se me va a repetir mucho en los libros es el género. Ok, entonces voy a hacer una tabla que se llame género. Porque si yo tengo un libro de terror, por ejemplo, no voy a tener solo un libro de terror, voy a tener varios de terror. Entonces, me es más fácil tener una tabla con los géneros de los libros a estar poniendo los mismos datos repetidos cada vez que voy a incluir un libro. Mejor solo hago la relación entre el campo y la otra tabla. Igual, aquí el ID, aquí el nombre, y esto los quito. Y ahora voy a hacer una tablita de editorial. Entonces vengo porque editorial también se va a repetir. Una editorial puede tener varios libros. Editorial. Pero esta es la lógica, digamos, de cuando yo creo. Nombre. Editorial. Digamos que agrego el teléfono y el correo. Listo. Esta es la lógica de cuando yo creo una nueva tabla. Yo la creo con un sentido, digamos. No la creo solo porque en el proyecto había que hacer 8 tablas o algo así. La mayoría de ustedes hizo el proyecto bien, digamos, no, no lo estoy diciendo por ninguno ni nada así. La mayoría, todos prácticamente, hicieron esta parte bien, pero igual me explico por aquello. Entonces, a la hora de yo relacionar esto, yo voy a relacionar, por ejemplo, este autor, voy a ponerlo aquí, no sé, anaranjado, con este género, eh, aquí con ID género y editorial con ID editorial. ¿Ok? Este campo se va a relacionar con este campo para jalar los datos del autor. Este campo se va a relacionar con este para jalar los de género y este se va a relacionar con este para jalar los de editorial. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Entonces, ya yo con la estructura, normalmente cuando uno hace una base de datos, digamos, uno le pregunta a la persona a la que uno le va a hacer la base de datos. Bueno, si es para uno, eh, uno la hace, pero, por ejemplo, si yo voy a hacerle una aplicación a una tienda de mascotas, entonces yo hablo con la persona encargada de la tienda de mascotas para que la persona me diga qué es los datos que ocupa almacenar, que se ocupa datos de mascotas, de medicinas, de, eh, no sé, de los dueños, clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí la persona me va a indicar, obviamente, la persona no va a saber qué es ID, qué y eso, digamos, uno la estructura, pero si uno le pregunta a la persona, uno tiene estrecha relación con la persona a la cual uno le va a estar haciendo la base de datos, o la organización, o etcétera, etcétera, etcétera. O digamos, si uno hace una, por ejemplo, es muy común, digamos, yo soy una empresa desarrolladora, entonces yo hago eh, programas, no sé, de matrícula de estudiantes en las instituciones educativas, ya sean universidades, colegios, institutos, lo que sea. Entonces yo hago una aplicación ya como genérica, por decirlo así, y tengo una base de datos genérica. Entonces yo le enseño eso a la escuela o la universidad y ellos me van a pedir datos en específico. Yo nada más amoldo mi base de datos, le agrego campos, tablas, etcétera, lo que ellos me pidan. Pero es importante, digamos, la comunicación siempre con la persona o organización a la que uno le está haciendo el proyecto. En este caso, digamos que esto es lo que ocupo. Nada más. Como, bueno, como les dije, este es un ejemplo pequeñito, ¿verdad? Para explicar esto un poco. Ahora, ya yo teniendo la estructura, me voy a el Workbench. Aquí voy a crear una base de datos. Le doy aquí. Aquí le pongo el nombre
no sé, le voy a poner, es como una base de datos de libros, pero bueno, pongámosle libros. No es una librería porque no estoy poniendo los precios de los libros ni nada así, pero es como tal vez de una biblioteca o algo así. Aquí ya está mi base de datos. Le doy doble clic para que se ponga en negrita y para que esta sea la base de datos sobre la cual vamos a trabajar. Y ahora, muy bien, vamos a crear sobre esta base de datos una tabla. Puedo darle aquí o le doy, no creo que era aquí, clic derecho y create table, cualquiera de las dos. Uy, le di dos veces. Muy bien. Cuando yo le doy en crear tabla, lo primero que le voy a poner es el nombre. Yo le voy a poner libros y aquí empiezo a poner las columnas. Entonces, a mí me gusta que la segunda letra de una palabra, por ejemplo, primero ID, después libros, vaya en mayúscula. ID va a ser un primary key, por eso sale aquí como una llave. Y en los tipos de datos tenemos muchos tipos de datos. Vean aquí que hay un montón. Tenemos int, que es integer, que son numéricos. Varchar o también, bueno, tenemos nvarchar también, que vamos a usar nvarchar, de hecho, que son, bueno, aquí no, que son cadenas de texto, string. Tenemos también tipos de datos, por ejemplo, de fecha, para almacenar fecha. ¿Para qué son los tipos de datos? Es para optimizar, digamos, los datos, por decirlo así. Porque si yo pongo tipo de dato fecha, hay ciertas operaciones que yo voy a poder hacer con las fechas. Si yo pongo numérico, hay ciertas operaciones que yo voy a hacer con los números. Porque recuerden, por ejemplo, que si yo sumo dos, me imagino que ya en Progress ustedes vieron de eso, no, de fijo ya lo vieron. Si yo sumo dos números, es diferente si yo sumo dos cadenas. Por ejemplo, si yo tengo dos datos en tipo integer, uno más uno en número es 2. Pero si son cadenas, veámoslo aquí un toque rápido en Python para que quede más claro. Si yo tengo aquí uno más uno, esto va a ser 2, ¿verdad? Porque son números. Pero si yo los hago en cadena, si yo hago dos cadenas, uno más uno ya no es 2, es 11 o 1, 1. Por eso es importante el tipo de datos, porque hay diferentes operaciones que yo puedo hacer sobre los datos. En este caso va a ser integer porque lo que van a hacer son números. ¿Ok? Aquí nos salen eh, varias propiedades, por decirlo así, que pueden tener. En este caso, el PK es primary key. El NN significa not null, que no va a ser nulo. Y el otro que nos puede interesar es el AI, que es autoincremental. Eso significa que se va a incrementar solo. Este también es muy útil para los ID, de hecho vamos a ponerlo. Eso es que se va a incrementar solo el ID, pero eso ahorita lo vemos con más detalle. Después, según vamos a hacerlo así. Según nuestra estructura, tenemos nombre libro. Este va a ser, varchar está bien, no va a ser primary key, que no esté vacío. Tenemos descript libro, que va a ser como la descripción del libro. Este vamos a ponerlo un poco más amplio, de 100, igual que no esté vacío. Tenemos ahora sí autor. Este va a ser integer
no va a estar vacío. Este autor va a ser integer porque como es un campo que tenemos que relacionar con otra tabla, normalmente con lo que nosotros lo relacionamos es con el ID. Cuando nosotros hacemos la relación de una tabla a otra, los campos son integer. Y como ya vimos, los ID son integer. Por eso aquí este también va a ser integer, porque lo vamos a tener que relacionar con un ID, que los ID son numéricos. En este caso estamos utilizando integer. Ahora vamos con género, que también va a ser integer. Y editorial, que también va a ser integer. Y aquí tenemos nuestra tablita, la guardamos. Estos son los comandos que se utilizarían para crear la tabla, si lo hiciéramos solo con comandos, pero lo estamos haciendo utilizando la interfaz gráfica. Si les da un error o algo así, es porque tal vez aquí ustedes a la hora de guardar pusieron aquí, digamos, y, y no le pusieron nombre, digamos, a la hora de eliminar esto lo pusieron así, por ejemplo, intentaron guardar, entonces les va a dar un error. O intentaron poner esto, no sé, en blanco y, y tal vez no está en blanco, tienen que venir aquí y eliminar o cortar, ok, por si les da un error o algo así, puede ser alguna de esas. O puede ser que no tenga primary key ninguno, entonces les dé un error. Pero bueno, ya tenemos nuestra primera tabla. Ahora vamos a crear nuestra segunda tabla. Esto lo voy a cerrar, creamos otra. Si ustedes no tenían esta base de datos seleccionada, la tabla no se les va a crear aquí, se les va a crear en otra base de datos. Para que lo tengan en cuenta también, tienen que tener la base de datos seleccionada. Y si no, oye, y si quieren ir más a la segura, en vez de darle aquí, le dan aquí en Table y crear Create Table. La segunda va a ser autor. La primera columna, ID autor. Integer. Ajá. Este ID también auto incrementable. Es más, este dejémoslo sin esto para que ustedes vean la diferencia entre uno y otro. Ahorita que estemos en eso. Aquí nombre autor. Este vamos a cambiarlo a nvarchar. Vean que hay muchos tipos de datos. Eh, la unidad de estudio que nosotros llevamos de bases de datos no nos da para, o sea, tiempo para ver todo y todas las operaciones y todo eso. Pero ustedes lo pueden investigar. Digamos aquí 50. Nvarchar, la diferencia con varchar es que esta como que optimiza un poco o el almacenamiento, por decirlo así. Porque esta, digamos, cuando yo lo creé con varchar, él crea un espacio como si yo estuviera utilizando los 50 caracteres o los 45 caracteres. Aquí, en varchar, crea un espacio pequeño y va incrementando ese espacio en la memoria, digamos, en el almacenamiento, dependiendo de los caracteres que yo haya necesitado. Porque, por ejemplo, si yo escribo un nombre pequeño, digamos Henry, Henry son 5 caracteres, ¿verdad? Sí, 5. Entonces, no está ocupando los 50, está ocupando solo 5. Entonces, crea un espacio de solo 5. Pero si yo lo hago con varchar, él crea el espacio de los 50 de un solo toque, aunque no los use. Eh, Descript autor, pero aquí me sugiere es varchar. Para esta tabla sí los voy a cambiar, pero para la otra probablemente no, pero es como por pereza, digamos, para no durar tanto. Email.
No sé, digamos que 30. Pam, pam. Listo. La guardamos. Listo. Ahora vamos con una tabla nueva que se llama género. ID género. Estas ya ahora sí las vamos a hacer incrementables. ID género. Nombre género. Esta dejémoslo varchar para no estar buscando. Descript género. Listo. Aplicamos, listo. Y nos falta una tablita que se va a llamar editorial. Ah, autoincrementable también. Editorial. Nombre. Editorial. Teléfono. Editorial. Email. Editorial. Listo. Muy bien. Ya tenemos nuestras, aquí en este botón es para actualizar nada más. Ya tenemos nuestras 4 tablitas. Ahora tenemos que hacer las relaciones. Ok. Aquí para hacer las relaciones tenemos que meternos como a la estructura de cada tabla. Entonces, por ejemplo, mi tabla principal, por decirlo así, va a ser libros, que va a depender de los datos de autor, género y editorial. Entonces voy a meterme a libros. Y para crear las relaciones, creo que ya puedo hacer esto grande. Me voy aquí donde dice, bueno, si no le sale esto así, es porque están aquí en administración. Entonces nada más se pasan aquí. Ahora sí, para hacer las relaciones, porque yo tengo que relacionar las tablas entre sí de acuerdo a esto, ¿verdad? Tengo que relacionar libros con autor, con género y con editorial en los campos que ya vienen aquí. Entonces, me vengo a esta parte aquí que dice Foreign Keys. Aquí abajito, listo. Y voy a poner como el nombre de la relación. En este caso va a ser la de autor. Entonces, autor va a referenciar a la tabla autor. Aquí voy a relacionar el campo autor con el campo ID autor. Y aquí le doy a aplicar nada más. Ujú, ujú. Listo. Ahora, voy a crear una para la tabla género. Género. Voy a relacionar género con ID género. Listo. Y por último, editorial. Editorial con editorial aplicar. Muy bien. Ya tengo mis 3 relaciones aquí creadas. Es importante las tablas referenciadas. Las tablas referenciadas van a ser las que manden, por decirlo así. ¿Por qué? Porque no va a existir o no puede existir un libro
con un autor que no esté en la tabla autor. Si yo en la tabla autores tengo los ID autores 1, 2, 3 y 4, si yo intento incluir un libro con el ID autor número 5, me va a dar un error, no me va a dejar. Porque la tabla que estoy referenciando, la tabla autor, no tiene el ID 5. Entonces es importante para que lo tengan en cuenta. Igual eso se puede configurar. Eso se puede configurar eh, a la hora que uno crea la relación y todo eso para que no haga eso. Pero es bueno tenerlo para que todo esté bien, ¿verdad? Ujú. Muy bien, ya hice las relaciones. Una forma más fácil de yo ver esas relaciones es generando el diagrama. Entonces, le doy aquí en la casita que significa home como la página principal y le doy aquí en diagramas. Aquí le doy en esta flechita y le digo que voy a crear un diagrama. Bueno, ER significa entidad de relación. Voy a crear un diagrama. Aquí le pongo la clave. Escojo, aquí está la base de datos y lo creo. Finish, aquí siempre me lo deja como desacomodado. Y aquí tengo mi diagrama. ¿Ok? Entonces vean que tengo estas relaciones aquí. Entonces aquí, por ejemplo, en esta relación, está relacionando la tabla género con la tabla libros. Aquí el campo ID género se relaciona con el campo género de libros. Ahí lo ven. Aquí en esta otra relacionamos en la tabla libros el campo editorial con el campo ID editorial. Y aquí se relaciona el campo autor con el campo ID autor. Así es como relacionamos todo. Ahora, detalle importante. Nosotros estamos creando bases de datos sencillas, ¿verdad? Muchos de ustedes en el proyecto hicieron bases de datos un poco más avanzadas, pero nos daba un problema, que es lo que les voy a explicar a continuación. Esto que les voy a explicar a continuación no es nada del examen, no va a entrar en el examen, digamos, porque ya es un poco más avanzado, pero se los quiero explicar para que ustedes lo tengan en cuenta, digamos, por aquello. Hay varios tipos de relaciones. Tenemos relaciones uno a varios y varios a varios. Me explico. Aquí, por ejemplo, si ustedes ven de este lado un editorial, hay como una rayita. Si ustedes ven aquí, hay varias. Eso quiere decir que es una relación de uno a varios. Otra forma de representar eso es cuando aquí viene un 1 y aquí viene como el símbolo de infinito, ¿verdad? Que es como un 8 acostado. Eso significa uno a varios también. Este, ¿qué significa eso? Eso significa que una editorial puede tener varios libros. Pero, por ejemplo, un libro no puede tener varias editoriales. Eso es lo que significa eso. Una relación de uno a varios es como una de las más comunes. Es la más común, de hecho, que es de uno a varios. Por ejemplo, un género pues, puede tener varios libros. O visto al revés, digamos, varios libros pueden tener un mismo género. Pero, a como está la estructura de esta base de datos, un libro no puede tener dos o más géneros. Solo puede tener uno. ¿Ok? Igual con autor. Un autor puede tener varios libros, pero un libro no puede tener varios autores. ¿Ok? Esa es el tipo de relación más común. Está también la relación uno a uno, que es que un editorial
puede tener un libro o va a estar relacionado solo con uno aquí, con un libro. Solo puede tener uno, no varios, sino solo uno. Pero este tipo de relación casi, 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 casi no se usa. Se usa como para cuando queremos esconder una tabla, tal vez, o cuando hay una tabla que tiene muchos, 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 muchos campos y queremos como separarla y hacer dos tablas para que no se vea así como una tabla con tantos campos, pero el alcance de esta unidad didáctica, de esta unidad de estudio de bases de datos no es tan amplio como para ver esas cosas. Y la otro tipo de relación, que esa sí se usa más, sí es normal utilizarla, aunque esta es la que más se usa. Pero la otra sí se usa es cuando es de varios a varios. Como por ejemplo, en la vida real, un libro sí puede tener varios autores. Sí puede pasar en la vida real. O un libro sí le podemos poner varios géneros. Yo puedo hacer que un libro, por ejemplo, sea, no sé, de terror y no sé, que tenga también romance o comedia o no sé, ¿verdad? Siempre va a tener como un género principal, pero puede tener otros. ¿Cómo hago yo eso? Para yo hacer una relación de varios a varios, o sea, por ejemplo, que un autor tenga varios libros y que un libro pueda tener varios autores, yo tengo que hacer una tabla intermedia. Tengo que crear una tabla solo para esa relación. Y esa tabla va a tener únicamente dos campos. Bueno, puede tener más si yo quiero ponerle más cosas, pero esa tabla va a tener el campo ID autor y va a tener el campo de ID como de la tabla, digamos, o ID libro, por ejemplo. Va a tener dos campos, ID libro y ID autor. Entonces, en esa tabla se va a encargar de hacer la relación de varios a varios. Se va a encargar de, es una sola tabla con dos campos. Campo número uno, ID libros. Campo número dos, ID autor. Entonces, por ejemplo, si yo tengo libro, ID libro tengo uno y tiene dos autores, por ejemplo, voy a tener eh, ID libro uno, ID autor 2, ID libro uno, ID autor 3. Entonces ahí tengo un mismo libro con dos autores. O por el contrario, si yo tengo eh, un autor con varios libros, entonces voy a tener ID libro uno, ID autor 2, por ejemplo, y ID libro 2, ID autor 2 igual. Entonces ahí tengo el mismo ID autor, pero con diferentes ID libros. Entonces así creo la relación varios a varios. Espero explicarme. Si no me expliqué, me preguntan en clases nada más y yo con mucho gusto hago un ejemplito ahí rapidón en clases para explicar eso. Pero así es como se hace la relación varios a varios, con una tabla. En esa tabla es como una tabla especial, como una tabla que se usa para eso. En esa tabla, el primary key no va a ser un solo campo, sino que van a ser los dos campos, tanto el ID libros como el ID autor. Igual con género. Si yo quiero hacer una relación varios a varios entre la tabla libros y la tabla género, voy a crear una tabla intermedia que va a tener ID libro y ID género. Solo esos dos campos. Bueno, solo esos dos campos son necesarios. ¿Ok? Entonces, si yo quiero que el libro tenga varios géneros, va a ser, no sé, digamos que es el libro número 5. Va a ser ID libro 5, ID género 1, ID libro 5, ID género 2, ID libro 5, ID género eh, 3, por ejemplo. Entonces el libro tiene tres géneros. Y si yo quiero que el asignarle el género a varios libros, digamos, entonces va a ser ID libro 1, ID género 4, por ejemplo. ID libro 2, ID género 4. ID libro 3, ID género 4 igual. Entonces, el mismo género se lo asigna a varios libros. Así es como se hace. Ahora sí, termino paréntesis de eso, que como les digo, es un poco más avanzado. No, no es parte del alcance de, de lo que vemos en esta subárea de bases de datos, pero varios me preguntaron, entonces se los expliqué así rápidamente. Ahora, ya tengo las relaciones de mi tabla. Este diagrama lo creé como para darme una idea mejor de cómo
va a quedar mi base de datos, la estructura de mi base de datos, pero ahora que ya tengo la estructura de la base de datos, estoy satisfecho, me vengo aquí. Tengo las tablas ya creadas, ahora voy a introducir los datos. Para introducir los datos, yo les enseñé dos formas también. La más fácil es darle aquí y me sale esto. Entonces, ID autor, digamos que le voy a poner 1. Nombre autor, le voy a poner, no sé, Stephen King. Descripción del autor, no sé, terror. Bueno, hay un género que se llama terror, pero es que no quiero escribir mucho para no durar mucho. Y el email, no sé, ahí está el email. Aquí es un espacio. Listo. Si yo quiero crear otro autor, a este, no, autor no le puse autoincremental. Si yo le hubiera puesto autoincremental, no hace falta que yo le ponga el ID. Con solo que yo le ponga aquí el nombre, él le agrega solo el ID. Pero como no lo puse, tengo que digitarlo. Digamos que el nombre del autor aquí, eh, no sé, oh, oh, este men, digamos que en la descripción, muy lento, porque casi nunca saca libros, o dura mucho. Aquí el correo. Listo. Ya agregué dos registros. Me voy a editorial. En editorial creo que sí le puse autoincrementable. Entonces, aquí le ponemos este. Nombre editorial. No sé. No me sé editoriales, la verdad. Le vamos a poner prueba. Teléfono editorial, ahí un teléfono. Email editorial. Listo. Este, este no le puse autoincrementable, no me acuerdo. Aquí, digamos, segunda editorial inventada. Número, no le puse autoincrementable. Entonces le ponemos el 2, no importa. Y aquí, .com. Ahora, género. Lleno primero estas, porque recuerden que libros va a depender de estas tres. Yo no puedo poner un libro con un autor, una editorial o un género que no exista. ID género. Digamos, aquí pongo terror. No sé, me asustan mucho, no sé. Ahí estoy poniendo datos nada más para hacer los ejemplos, pero obviamente cuando uno hace una base de datos no van con datos así. Bueno, no pongámosle acción. Aquí, no sé, peleas. Ah, bueno, muy importante. Aquí yo voy llenando los datos, pero no he guardado todavía. Para guardar tengo que darle aplicar. Listo. Aplicar. Listo. Y aplicar. Ah, listo. Ahora sí, voy con libros. Esta sí me acuerdo que le puse el auto incrementable. Vamos a ver si se pone o no. Nombre libro. eh, alguno de Stephen King. Vamos a, no sé, uno de los más conocidos. Cementerio de mascotas. No sé, animales muertos. Muertos atacan. Autor, creo que Stephen King. Le puse uno. Género del terror es uno. Y digamos que la editorial es la 2. Vamos a ver si se pone ese solito. No sé. Este es el que hace. eh, Ay.
Se me olvida el nombre de la serie. Me sé el del libro. Voy a poner una canción de Fuego y Hielo. Se llama libro. Esa es como la abreviatura. No sé, aquí descripción. eh, Peleas igual. El autor va a ser 2. Digamos que el género va a ser 2. La editorial va a ser 1. Aquí no se genera automáticamente, pero no importa. Ahorita más adelante vamos a ver la diferencia. Guardamos. Listo. Ya tengo guardado los datos. Hay otra forma en que yo puedo guardar datos también por medio de comandos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero, que de hecho vamos a ver eso en este momento, las consultas. Si yo quiero guardar datos, yo lo hago por medio de el insert into la tabla, digamos, voy a guardar no sé, un género nuevo. Género, no, guardamos un autor. Autor. Entonces yo le digo que ID autor, no mentira, no tenía que poner campos. Habían varias formas en que yo podía insertar. Si yo voy a poner todos los campos, entonces nada más pongo los valores. Aquí vamos por el 3. eh, Después venía el nombre, que era el nombre del autor. No sé, digamos que me voy a poner a mí mismo. Eh, Después ya se me olvidaron, descripción, no sé, de prueba, es para probar. Y email, listo. Para yo ejecutarlo, nada más le doy aquí en este rayito y vean que se ejecutó bien. Aquí abajo me sale que se ejecutó bien. Y de hecho, si yo me vengo a ver la tabla autores, aquí voy a salir en el número 3. Así es como yo inserto. Si yo quiero insertar, por ejemplo, la tabla autor, sí me acuerdo que no le puse el auto incremental. Pero si yo voy a insertar en una que tenga auto incremental, por ejemplo, libros, aquí, cuando yo inserto en una auto incremental, yo no tengo que poner el ID. ¿Por qué? Porque ya está para que se incremente solito. Ya está para que se incremente solito. Entonces, esto es muy útil porque, digamos, yo no sé por dónde va el ID. Yo no siempre voy a saber por dónde va el ID. O sea, aquí como son muy poquitos datos, yo sabía que iba por el tercero porque yo solo metí los datos por tabla, pero normalmente yo no sé por dónde va el ID. Yo no sé si va por 3, por 5, por 20,000, yo no sé. Y uno normalmente no sabe. Y no se va a estar metiendo a la base de datos a ver siempre por dónde va el ID. Por eso el auto incremental es muy, muy útil. En este caso, donde no estamos poniendo uno de los campos, tenemos que insertar de esta forma. Después del nombre de la tabla, yo abro y cierro paréntesis y voy a poner los nombres de los campos a los que le voy a poner datos. Entonces, nombre libro. También tenía el campo, vean que aquí están los campos. Nombre libro, descript libro. Tengo autor, tengo género, tengo editorial. ¿Por qué
en este puse los nombres de los campos y en este no, porque cuando yo inserté en autor, a la hora de yo poner los valores, yo puse todos. Vean que yo puse ID, aquí está nombre, está descripción, está, bueno, claro, la tabla autor, ¿verdad? Y correo. Entonces, ID es este. Nombre autor es este. Descripción es esta. Email es esta. Yo puse todos los campos de la tabla autor. Pero cuando yo no voy a poner todos los campos, yo tengo que poner aquí los campos que sí voy a poner. ¿Y cuál campo no voy a poner? No voy a poner el campo de ID libros porque ese se va a poner solito, va a ser autoincremental. ¿Ok? Pero no lo voy a poner. Entonces yo tengo que decirle a la consulta, como no voy a poner todos, yo tengo que decirle cuáles sí voy a poner. ¿Ok? Y aquí los voy a poner en el mismo nombre, en el mismo, perdón, orden. Entonces, nombre libro, digamos que voy a inventarme un libro SQL. Eh, descripción del libro, bases de datos. Autor va a ser el autor número 3 que voy a hacer yo, ¿verdad? Descripción del libro, no, perdón. Género, eh, no sé, digamos que de terror. Y editorial, no sé, digamos que la segunda también, porque solo tenemos dos editoriales. Aquí ya yo, perdón, aquí ya yo tengo la consulta hecha, entonces, la selecciono. La voy a seleccionar porque tengo otra aquí arriba. Entonces tengo que seleccionar esta para que identifique que yo solo quiero que ejecute esa. Y aquí, pum, me dio que está bien. Y vean que me dio que está bien. Y cuando yo me meto a libros, a ver lo que tengo, vean que me va a salir el ID 3, aunque yo no lo puse, porque está autoincremental. Entonces, cuando yo quiera agregar un nuevo libro, por medio de comando, por ejemplo, le va a poner el ID 4 porque es el que sigue. Muy bien, así inserto yo entonces. Perfecto, ya inserté. Ahora, eh, vamos a ver cómo se modifica. Para modificar es nada más eh, utilizar la palabra update. Para modificar, regálame un toquecito para contestar un mensaje rápido. Tun, 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 tun. Listo. Para modificar, nada más pongo update, pongo el nombre de la tabla, digamos que quiero modificar, eh, no sé, ese libro que acabo de poner. Update, libros. Después, recuerden que esto yo lo puedo poner, por ejemplo, aquí en una sola línea o lo puedo poner en dos líneas. A mí me gusta ponerlo en dos líneas para que se entienda mejor, pienso yo, tal vez. Entonces, por aquello, para que ustedes sepan. Update libros, set, y aquí, no, mentira. Y aquí voy a poner las columnas que voy a cambiar. Yo no voy a cambiar todas las columnas, voy a cambiar solo algunas. Por ejemplo, digamos que yo lo único que quiero cambiar es eh, el género del libro. Yo lo puse de terror, pero digamos que lo voy a poner de acción porque ya casi hacemos examen y va a ser de peleas ese examen. Entonces, digamos que yo quiero cambiar el género nada más. Género. Y género va a ser igual a, y aquí le voy a poner el nuevo género. Yo le había puesto que iba a ser 1, digamos que ahora va a ser 2. Aquí, siempre que yo hago un update, tengo que tener en cuenta que tengo que poner siempre el word. El word me va a permitir a mí filtrar, porque si yo hago esto solo así, va a actualizar todos los libros que hayan y eh, les va a poner el género
acción a todos los libros. Con el Word me permite filtrar para que solo se lo aplique al libro que yo quiera. Entonces esto yo lo voy a poner, lo voy a filtrar por ID, donde el ID libro sea igual a 3, que fue el ID el libro que yo puse de último, digamos. Si yo ejecuto solo esto, sin este Word, me va a dar un error. Yo sé que algo no funcionó porque aquí salió una X. ¿Ven esta X? Eso fue que algo está mal. Regálame un momentito que me llaman. Ok, sigo. Aquí entonces me dio un error, ¿verdad? Yo sé que me da error porque sale una X. Cuando a mí me da un error, aquí me va a decir por qué me está dando ese error. Tengo que ponerle atención. Puede ser que escribí algo mal, puede ser que me faltó algo, que le puse algo de más, pero aquí me va a decir. En este caso, lo que me está diciendo es que intenté actualizar sin usar el Word. ¿Ok? Eso es lo que me está diciendo. Entonces ya cuando yo lo ejecute con el Word, eh, vamos a ver. Ah, bueno, aquí me está tirando. Ah, me está tirando otro error. Dice que no conoce la columna ID libro. Vamos a ver. Libros. Ah, es porque es ID libros. ¿Ve? Me faltó una S. Aquí le agrego una S y ya, ahora sí. Ahora sí me lo ejecutó correctamente. Ok, entonces perfecto. Ya si yo me meto a aquí, ya me va a salir actualizado. Que el género es el 2. Antes me salía que era, aquí más bien, que era el 1, la primera vez que yo lo hice, y ya después actualizó a el 2. Muy bien. Entonces, ya tengo actualizar, y si yo quiero eliminar, para eliminar, utilizo el delete. Delete from, escojo la tabla donde voy a eliminar, digamos que voy a eliminar ese que agregué. Delete from libros. A la hora de eliminar, tengo que tener cuidado con dos cosas. Primero, el Word. Siempre tiene que ir el Word, porque si yo no lo pongo, me va a eliminar todos los datos de la tabla. Y segundo, que yo no puedo eliminar datos de una tabla referenciada. Por ejemplo, yo no puedo eliminar un autor que se esté usando en libros. No me va a dejar. Tengo que eliminar primero el libro y después que ya no tenga ningún libro con ese autor, elimino el autor. Pero yo no puedo eliminar datos de una tabla referenciada. Me va a dar error. Me va a decir que no puedo porque hay datos que se están usando en otras tablas, en otras relaciones con otras tablas, digamos. Entonces, delete from, libros y el Word. Le voy a especificar qué libro eliminar. Digamos que voy a eliminar el 3, que fue el último que agregué. Cuando yo le doy aquí, ya me lo va a eliminar. Entonces, si yo me voy a ver los libros, aquí, aquí, por error le doy ahí. Si yo le doy, ahora sí, aquí, ya no va a estar el libro 3 porque lo eliminé con comandos. Estos son como 3 comandos de los más básicos y más importantes, básicos e importantes. El insert, el update y el delete. Y otro de los más importantes también es el de seleccionar, el select. Este nos permite mostrar datos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero mostrar todos los datos de una tabla, le pongo select asterisco, from y el nombre de la tabla, digamos autor. Selecciono y me va a mostrar todos los datos de los autores. Si yo quiero, por ejemplo, solamente seleccionar algunos campos, si yo quiero que solo se vea el nombre, autor y el email, por ejemplo,
Entonces solamente escribo los campos que quiero que se muestren. Y entonces solo me muestra el nombre y el email. ¿Ok? Si yo quiero, por ejemplo, seleccionar los libros. Por ejemplo, yo voy a ver los libros. Aquí están los libros. Select from libros. Entonces yo ejecuto esto y me muestra los dos libros, ¿verdad? Que tenemos. Pero si yo quiero, por ejemplo, ver solo los libros, que el género sea terror, que el género de terror es 1, entonces yo le pongo select o from libros y un word. El word también lo puedo utilizar aquí. Word género igual a 1, que el 1 era el de terror. Entonces, si yo le doy aquí, me va a mostrar todos los datos de los libros donde el género sea igual a 1. Entonces solo me muestra cementerio de mascotas. ¿Ok? Entonces, digamos, aquí está. Esta forma consulta donde uso el Word. Y la última no dije nada. La última consulta que vimos, que era como la más enredadilla, la más dificililla, es cuando yo quiero ver datos de dos tablas al mismo tiempo. Entonces, digamos, yo quiero ver el nombre del libro y el nombre del autor del libro. Quiero ver datos de dos tablas. En ese caso, yo voy a poner select nombre libro, coma, eh, nombre autor. Ajá, nombre autor from la tabla autor y libro. Son de dos tablas que voy a agarrar datos ahora. Y aquí era donde venía la magia, que es donde yo hago la relación, pero en la consulta yo hago la relación entre las dos tablas. Si yo ejecuto esto, aquí me dio... Ah, es que no es libro, es libros. Me comí una S, ahora sí. Vean que aquí me dio un montón de datos que no tienen sentido. Me dijo que este libro por Stephen King y este por Stephen King. Este por George R.R. Martin, este por R.R. Martin. Y aquí inclusive me dio un autor que no tiene ningún libro. Eso es porque él está mostrándome todos los autores con todos los libros. Por eso me tira este despelote. Por eso yo tengo que hacer la relación. Entonces yo lo hago con un Word. ¿Cuál es la relación? La relación es que el ID autor tiene que ser igual a el campo autor. Entonces, veámoslo aquí. Aquí yo estoy relacionando el campo autor con el campo ID autor. Eso es lo que estoy poniendo aquí, pero hagamos lo que se vea más claro. Aquí se ve un poco enredado. Eso es porque yo solo estoy poniendo el nombre de los campos. No estoy poniendo el nombre de las tablas. Para que esto sea un poco más enredado, perdón, un poco más claro, yo voy a poner el nombre de las tablas. Entonces, a la hora de yo referirme a un campo, para que sea más ordenadito y más claro, es bueno que yo ponga nombre de la tabla, punto, nombre campo. Eso es como para mayor claridad. Nombre de la tabla, punto, nombre del campo. Porque aquí veamos que ya tenemos dos tablas. Ya no es solo una tabla, ya son dos. Entonces es bueno que yo ponga el nombre de la tabla antes de poner el nombre de el campo. ¿Ok? Igual aquí, autor.id autor.
y libros.autor. Entonces aquí lo que yo estoy haciendo es diciéndole que me muestre los datos solo cuando exista esta relación. Que el ID autor de la tabla autor sea igual a autor de la tabla libros. ¿Ok? Eso es lo que estoy haciendo aquí. Entonces vean que si ya yo hago esta consulta, ya me lo va a mostrar bien, porque está haciendo la relación. ¿Ok? Esta era la forma de relacionar dos tablas en una consulta. Había otra forma de hacer lo mismo, pero de otra forma diferente. Yo pongo igual los campos. Entonces, libros.nombre libro y pongo también autor.nombre autor. From autor y hacía un inner joint. Que un inner join es cuando yo uno dos tablas. Autor, inner join, libros, on. Ahora yo, con este inner join, yo estoy diciendo que voy a unir dos tablas, que voy a unir la tabla autor con la tabla libros, pero las tengo que unir con base en un campo, para que no me pase lo que me pasaba ahora antes de hacer el Word. Voy a unirlas con base en un campo. Ese campo va a ser en la tabla libros, va a ser el campo autor. Lo voy a unir, pongo un igual, lo voy a unir con el, en la tabla autor, el campo ID autor. Entonces, si yo hago esto, él me va a mostrar el mismo resultado. Aquí básicamente lo que estoy haciendo es unir la tabla autor con la tabla libros por medio de estos campos, del campo ID autor con el campo autor. Esto y esto dan el mismo resultado, pero son formas diferentes de hacerlo. Aquí uno la tabla autor con la tabla libros por medio del Word, donde uno por medio del campo ID autor de la tabla autor con el campo autor de la tabla libros. Espero estarme explicando, si no nada más me escriben. Y aquí, digamos, si yo ocupara hacer alguna otra comparación, porque el Word me permite eso, si yo quiero que se muestren solo los libros del género acción, por ejemplo, aquí en este caso yo nada más agrego un AND y pongo género, bueno, libros punto género igual 2. Entonces vean que aquí me está mostrando, si yo hago solo esto, me muestra los dos libros. Pero si ya yo hago aquí con la otra condición, me va a mostrar solo el libro de acción. Igual aquí, si yo quiero ponerle una condición, yo hago el Word nada más. La tabla libros punto género igual. Digamos que aquí voy a mostrar el de terror. Entonces, ahí le doy. Y aquí me muestra el de terror. Y aquí me muestra el de acción. Esas son las consultas para yo accesar los datos, para verlos. Cuando voy a hacer algún informe o alguna cosa así, lo hago por medio de el select. Esas son las consultas. Entonces eso sería todo lo de este video, digamos. Como creo primero la estructura de la tabla, ¿verdad? Que esto es como lo más importante para empezar. Esto tiene que quedar bien claro y tiene que tener consistencia, digamos. Porque si esto está malo, no voy a poder hacer consultas, no voy a poder llenar los datos bien, no voy a poder hacer nada. Entonces esto es como lo que uno más le dedica tiempo cuando va a empezar la base de datos.
Una vez que uno tenga esto claro y bien depurado, igual siempre uno tal vez le hace algún cambiecito ahí cuando va metiendo y haciendo consultas y todo, pero debe tratar de que se quede lo más depurado posible. Después de eso ya empieza a crear las tablas, ¿verdad? Bueno, crea la base de datos, después empieza a crear las tablas. Una vez que crea las tablas, crea las relaciones. Una vez que crea las relaciones, ahora sí empieza a meter datos a las tablas con cualquiera de las dos formas. Traten de acostumbrarse a usar esto, porque cuando ustedes estén trabajando ya en programación o bases de datos, lo van a llenar de esta forma, con comandos de insert, de update o delete. Y ya lo que más dolor de cabeza suele dar, una vez que ya yo tengo la estructura de datos, bueno, lo que más dolor de cabeza suele dar es esta estructura, el principio y el final, básicamente. Y lo otro que suele dar dolor de cabeza es las consultas que uno hace. Cuando ya ustedes tengan esas dos, ya, ya sale todo, digamos. Son como cuatro partes, pero las más difíciles son el inicio y el final. Entonces, hasta aquí llegamos. Cualquier consulta, nada más me dicen y yo con mucho gusto les ayudo.